la patria, se abre la sesión. Cuenta la Secretaría. Señor presidente, dos comunicaciones. Con la primera, un correo electrónico de la jefa de gabinete del ministro de Hacienda, con la que, junto con agradecer la invitación formulada, valorando el interés que tiene la Comisión de Salud sobre estos relevantes materias, lamento informar a usted la imposibilidad del ministro de Hacienda para asistir debido a compromisos impostergables. En segundo lugar, una solicitud formulada por el senador Chaguán y el senador Latorre, con el que permiten solicitar que para esta sesión concurra como oyente, ¿no es cierto?, el señor Ernesto Rojas, en representación de FENFUSAP de la región de Valparaíso. Eso es todo, señor presidente. Muchísimas gracias. Me parece increíble que no dé una excusa plausible el ministro de Hacienda. No lo entiendo. ¿Sabe por qué? Porque la cartera de salud, en este primer punto que vamos a ver en la tabla, que se refiere a la alerta sanitaria, más que los aspectos sanitarios, son los aspectos laborales que se desprenden de una dotación enorme de funcionarios que están en tensión, producto de las condiciones económicas, laborales en que van a quedar. Yo le sugiero a los señores senadores, la señora senadora, que esto tenga una réplica de nuestra parte y elevemos una nota de protesta al Ministerio de Hacienda y al Palacio de la Moneda, porque aquí a lo menos, cuando alguien no puede venir y se entiende, o se llama por teléfono, o se manda a la Directora Nacional de Presupuestos, se manda una autoridad que diga, mire, esta es la situación, así estamos colaborando a estar presentes en la materia. Y lo digo también en un propósito colaborativo con la cartera, porque la cartera de salud también tiene sus necesidades que se deben resolver en Hacienda. Y la palabra Hacienda es decisivo para los temas que estamos abordando. Senador Chaguán. Sí, presidente, en el mismo tema, en los mismos términos, me parece muy complejo porque acá hay más de 15.000 funcionarios que están hoy día pendiendo de un hilo, básicamente, de la decisión del Ministerio de Hacienda desde el punto de vista si va a haber o no recursos para poder extender los contratos. Hoy día tenemos buenas noticias que hablan de que estamos igualando el personal de salud en los estándares, por lo menos de número, a los países de la OCDE, pero ciertamente con todas las dificultades de concentración en las regiones más grandes o básicamente que están en el sector privado. Pero ciertamente acá el sistema de salud requiere urgentemente y esto está provocando dificultades enormes. Y yo le quiero, solo muestre un botón. En el hospital del tórax bajaron de 25, van a bajar de 25 a 19 kinesiólogos. Y eso implica efectivamente que acá los pacientes con fibrosis quística se van a ver dificultados justamente para poder enfrentar la patología, y eso implica que van a tener que tomar medidas de complementarias. Por tanto, yo le pido, o sea, adhiero al requerimiento y a la protesta formal. Sí. Senadora Órdenes. Presidente, yo también adhiero al requerimiento. Esperábamos que el Ministerio de Hacienda nos acompañara el día de hoy. La verdad que para nosotros es bien importante que, establecido la finalización de la alerta sanitaria que comenzó en febrero del año 2020, hoy día claramente con los funcionarios y funcionarias que se integraron a la red asistencial de salud, también se fueron cerrando brechas históricas que tiene este sistema. Yo quiero agregar, en relación también a lo que establece el senador Chaguán como ejemplo en su región, en la región de Aysén, las urgencias diferenciadas del Hospital Regional de Coyhaique funcionan con más de un 60% de honorarios COVID. O sea, en otras palabras, el término de la alerta sanitaria va a implicar que ya no haya urgencias diferenciadas en la zona y eso tiene un impacto en los pacientes. Entonces acá hay varios temas y por eso la presencia del Ministerio de Hacienda era tan relevante. O sea, hay un impacto directo de los trabajadores y trabajadoras que se incorporaron a la red en el marco de la pandemia por COVID-19, pero creo que era importante que hablemos de las brechas que se permitió cerrar con estos funcionarios y de los efectos que está teniendo en los trabajadores y también en la atención, porque va a haber un retroceso enorme. Así que estoy totalmente de acuerdo, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Por lo tanto, sí, senador Flores. Gracias, presidente. Bueno,
acabo de saber, lo venía escuchando y me acaba de comentar el colega Chaguán que el ministro de Hacienda ha declinado su participación pese a que esta sesión surge de una convocatoria al ministro de Hacienda, porque entendemos que la ministra de Salud, a quien aprovecho de saludar, está absolutamente de acuerdo con nuestra postura. O sea, o espero, porque la verdad es que la disminución de funcionarios, que hoy día son funcionarios críticos, porque pongámonos del lado de la ciudadanía, se lo acabamos de decir a Obras Públicas. Para la ciudadanía el primer problema es seguridad y está empatando el problema de salud, en donde los resultados de las listas de espera, no solamente las de atención de especialistas, las listas de espera quirúrgica o las del GES, no han bajado en nada, al revés, han subido. Y en ese contexto la pregunta es, ¿y vamos a correr el riesgo de disminuir, aunque sea en una parte, la cantidad de funcionarios que están sujetando la salud pública en Chile? O sea, a mí me parece una apuesta tremendamente peligrosa y por esa razón la Comisión ha tomado acuerdo de oficiar, tomó un acuerdo de convocar a los ministros, pero particularmente Hacienda, porque aquí entendemos que al ministro de Hacienda le faltan 2.000 millones para poder empatar sus cuentas. De los 85.000 millones de dólares le faltan 2.000 millones de dólares. La pregunta es ¿de dónde los va a sacar? ¿Los va a sacar de seguridad? ¿O los va a sacar de salud, siendo los problemas más sensibles? Porque entonces, la verdad es que aquí vamos a tener un conflicto social y político importante. Sáquenlo de otras carteras, que son menos relevantes, pero no las saquen ni de salud ni de seguridad. Por lo tanto, presidente, por su intermedio, yo quisiera hacerle ver al ministro de Hacienda que de verdad hay molestia en la Comisión de Salud por cuanto queríamos escuchar si va a seguir apoyando o no a los miles de funcionarios de Chile, no solamente de redes asistenciales, que es donde entiendo que hay una postura estratégica para poder atender la eventual crisis en la asistencia a las camas. Estoy hablando también de las otras subsecretarías de la Salud Pública. Yo vi una minuta media desesperada, que dice más o menos lo mismo que es lo que hemos venido nosotros diciendo. O sea, vamos a paralizar vivienda, vamos a paralizar APR, vamos a paralizar fiscalizaciones, vamos a paralizar alimentos. O sea, tenemos una postura y yo creo que en esto no hay que tener inhibiciones, digamos. Yo creo que hay que decirle al ministro de Hacienda que ni salud, ni seguridad, ni otros servicios sociales pueden paralizar, que paralice otras cosas, pero no esto. Gracias, presidente. Bien, entonces vamos a enviar una nota formal de protesta al presidente Boric como presidente de la República, señalándole que el ministro de Hacienda no se ha relacionado bien con el Senado al no dar una explicación plausible, porque no la da, estoy revisando la nota, respecto a su ausencia, y que además ello va a impactar en los próximos 3 días cuando termine esta alerta sanitaria en los funcionarios que puedan irse viendo o no desvinculados de sus tareas. Esta nota se la vamos a hacer llegar también a la ministra de Salud, a la jefa de gabinete Carolina Toá y a todos los gremios de la salud que hoy día están esperando respuestas y que a mí me parece legítimo que ellos sepan qué pasó, por qué no está la primera autoridad de la cartera, que pudo haber enviado a la directora nacional de presupuesto, al subsecretario o secretaria de Hacienda. Había otros personeros que podían venir a dar la cara. No vino nadie. Muy lamentable, pero esto marca una forma de relacionarse equivocada para lo que todos queremos, que es el entendimiento, sobre todo con la autoridad económica. Que diga, por favor, presidente, que es unánime y que... Es unánime. Y que se incorporen también al senador Flores. Por supuesto, sí. Senador Flores, incorporado. Entrando a la orden del día, le agradecemos, ministra Jimena Aguilera, por su presencia junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, el director de FONASA, don Camilo Cid, el superintendente de Salud, don Víctor Torres, a los invitados del mundo privado que han concurrido permanentemente, la Asociación de Clínicas Privadas, la Asociación de ISAPRES de Chile, la Asociación de Aseguradores de Chile y el presidente del Colegio Médico de Chile. El primer punto es la alerta sanitaria. Me voy a ahorrar más introducción porque estamos ya en un punto límite de las fechas, así que le cedo la palabra de inmediato, ministra Jimena Aguilera. Muchas gracias. En medio de los senadores y a los invitados presentes. Bueno, decir que ciertamente está el ministro de Hacienda, sin embargo conversamos respecto de los aspectos que íbamos a discutir con relación específicamente al tema de recursos humanos y la alerta sanitaria. Recordar, como mencionó la senadora, que con el decreto número 4 de 2020 se decretó la alerta sanitaria. Vamos a completar 1.301 días, me parece que fue la cuenta que hicimos. Pedí al subsecretario de Redes que nos acompañara en alerta sanitaria. Estuvimos haciendo recuento de cuando antes tuvimos una alerta tan larga y quedamos con el colega, que estuvo varios años de alerta sanitaria presente, a pesar de que ya no había una situación de emergencia.
Voy a ver primero el tema de los honorarios de los servicios de salud y después el tema del recurso humano de la autoridad sanitaria que planteó el senador Flores. El año 2019 la dotación de personal de los servicios de salud alcanzaba 144.986 personas, de las cuales 23.333 eran honorarios. Eso fue antes de la alerta sanitaria. Durante la alerta sanitaria y por causa de la pandemia, el 2021 se llegó a contratar a 32.045 honorarios COVID, la mayor parte de los cuales eran técnicos y profesionales no médicos. Al 2022, el total de estos honorarios COVID se había reducido a 21.663. Parte de esa reducción se produjo por la contratación de algunos de ellos en cargos de planta. El mayor número de estas incorporaciones correspondieron a personal técnico y profesionales no médicos. Y esa política también involucró a los honorarios regulares. Entonces nosotros tenemos una tabla que le podemos hacer llegar, en la cual aparecen los honorarios del año 2019, que eran 23.343. El año 2020 bajaron a 7.577, pero se agregaron 24.807 de honorarios COVID. El 2021 subieron los honorarios COVID a 32.045 y los otros honorarios siguieron bajando, quedaron sin embargo en 15.800. Y esa es la situación que se ha venido provocando, que han ido cambiando de honorarios que están en situación más habitual, digamos, con relación a los honorarios COVID. Ese refuerzo de recursos humanos, como se ha mencionado acá, ha permitido enfrentar la pandemia y también cerrando brechas históricas de la red asociada a las estrategias prioritarias. Para las expansiones anuales y honorarios regulares y COVID, en los últimos 5 años, sin embargo, es bueno tener en cuenta que el crecimiento del recurso humano total del sistema es de aproximadamente 55.000 personas. Entonces, como yo les mencioné, el año 2019 la dotación era 144.986 y actualmente es de 200.801 funcionarios. Perdón, repita la cifra. 200.801 a junio del 2023. 200.801. O sea, de 144.986 pasamos a 200.801, de los cuales en el momento de mayor cantidad de honorarios fue el 2021, que eran 32.000 honorarios COVID, sin los honorarios regulares. Hoy día, perdón, ¿cuántos son los COVID entonces? Bueno, eso ya. Para el pago de los honorarios COVID de este año, durante el 2023, nosotros tuvimos una expansión presupuestaria desde el Ministerio de Hacienda de 140.000 millones. Actualmente los honorarios COVID son 12.417 personas. Esos honorarios, esos 140.000 millones se han ejecutado casi completamente hasta esta fecha, porque estaban programados hasta el final de la alerta. De esas 12.000 personas, de 12.417, nosotros hemos estado verificando cuántas de esas personas están cumpliendo en funciones que no pueden ser suspendidas por el fin de la alerta. Esas funciones son complejización de camas, hospitalización domiciliaria, laboratorio, urgencias hospitalarias y contemplan un total de 6.070 funcionarios. Y nosotros hemos solicitado una reasignación al Ministerio de Hacienda de 50.000 millones para permanecer con esas 6.070 personas hasta diciembre, que son cargos que hemos pedido en el presupuesto del 2024. Por lo tanto, lo que se produciría con el fin de la alerta es una reducción gradual durante los meses siguientes de la mitad de los honorarios que hoy día tenemos. O sea, ¿cuántos serían? Alrededor de 6.000 algo. 6.400. 6.000 menos. Menos. Y 6.000 quedarían de los 12.400 que teníamos. Esa es la situación y para lo cual se ha solicitado resguardar estas funciones críticas que hemos definido. No sé, usted nos dice cuándo cierre para las preguntas, ministra. Entonces, para tener también más a la vista lo que significa en personas en relación a la población, no lo tenemos corregido por la proporción de FONASA, porque como ha ido cambiando la cantidad de gente que está en FONASA, pero para que ustedes tengan en mente, el año 2019 nosotros teníamos 7,59 funcionarios por cada 1.000 habitantes de todo el sistema SNSS, no estamos tocando la atención primaria. Con la pandemia y el incremento de personal, subimos a 8,48 el 2020, o 9,87 el 2021, 9,88 el 2022. Y en este momento, con la totalidad de honorarios, estamos en 10,06. Cuando termine la alerta y después de que se produzca esta reducción de los 6.000 cargos, vamos a terminar con una tasa de funcionarios por 1.000 habitantes de 9,76.
Recordemos que partimos con 7,6 el 2019. Entonces, si bien es cierto que se produce una merma, nosotros estamos preocupándonos de que no afecte las unidades críticas, de que no hay más recursos extraordinarios, estamos haciendo una reasignación justamente para resguardar esas funciones y también estamos preocupándonos de que a nivel de las redes no se disminuyan los puntos donde hoy día se instalaron unidades de pacientes críticos y urgencias que antes no existían, que son la prioridad que nosotros tenemos como estrategia de salida de la alerta sanitaria en lo que corresponde al SNSS. Si les parece bien, paso a lo de la autoridad sanitaria o prefieren preguntar. Esto es red, SNSS, Servicio de Salud. ¿Sí? Siga nomás adelante, entonces vamos. Ya. Autoridad sanitaria. Con respecto al tema de la autoridad sanitaria, en el pic de la pandemia, que esto empezó también en el decreto 2020, la Subsecretaría de Salud Pública llegó a contar con más de 14.000 personas contratadas bajo modalidad Código del Trabajo. Desde marzo del 2022, muchas de esas personas estaban dedicadas a testeo, trazabilidad, si ustedes recuerdan, que es gente que evidentemente fue necesitándose paulatinamente menos. Desde el marzo del 2022 hasta el presente se ha trabajado en conjunto con los equipos en un proceso de desescalada, logrando un efectivo resultado en lo técnico presupuestario, permitiendo una reducción que en la actualidad nos llevan a tener 2.250 trabajadores vigentes bajo esa modalidad, que son los códigos del trabajo. La pandemia obligó a reorganizar a profesionales, obligó a reforzar oficinas provinciales y gran parte del Ministerio de Salud para responder a estos requerimientos. En paralelo, también debemos recordar que la pandemia no es la única alerta sanitaria que hemos tenido, tuvimos también temas como problemas emergentes y emergentes como el dengue, gripe aviar, sarampión, monkeypox, enterovirus y nuevos virus respiratorios. Y si ustedes recuerdan, nosotros en la alerta de marzo pasado prorrogamos incluyendo los virus respiratorios, que incluimos virus respiratorios, gripe aviar y el tema de COVID-19, que es la alerta que termina ahora. Por lo tanto, se reforzaron otras funciones críticas como fiscalizaciones, autorizaciones sanitarias, que por ejemplo se necesitan cuando se hacen los programas de reconstrucción de vivienda, el tema de las licencias médicas, todo lo que son los sumarios sanitarios, que durante el periodo de la pandemia la fiscalización, si ustedes recuerdan, del uso de mascarilla implicaba sumarios sanitarios cuando la gente no los cumplía, que es una sobrecarga enorme en la seremía y los equipos de jurídica de la seremía. Justamente estos recursos, en el caso de la autoridad sanitaria, muchos están contratados en la modalidad de hasta el fin de la alerta sanitaria. Eso implica que esos contratos se tienen que dar término, pero muchos de ellos, de hecho 2/3 de ellos los tenemos programados de recontratar porque tenemos otras alertas sanitarias. De hecho, renovamos la alerta, tenemos la alerta sanitaria de emergencia meteorológica que la promulgamos el viernes pasado para las zonas afectadas por esta emergencia que implica el trabajo de la autoridad sanitaria también después en el periodo de reconstrucción y que abarca desde la 5ª región hasta la 8ª región. Está la alerta sanitaria de marea roja, está una nueva alerta sanitaria de vectores y otras zoonosis donde se incorporó lo de gripe aviar, que a pesar de que el Ministerio de Agricultura decretó que está libre, pero está libre de la gripe aviar en el sector agropecuario, pero no en las especies silvestres, que son las que explican el mayor riesgo desde el punto de vista humano, como quedó reflejado en el caso que tuvimos de la persona que vivía en la costa y que fue expuesta a aves silvestres. Por lo tanto, eso sigue siendo una situación de emergencia. Tenemos el tema del reingreso de ingreso y reingreso de mosquitos relacionados con dengue y anófeles en el norte. Por lo tanto, está esa alerta sanitaria que cubre desde Arica hasta Valparaíso y la alerta sanitaria ambiental de Quintero y Puchuncaví. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos, si bien algunos contratos se tienen que dar término porque legalmente están vinculados a esa alerta, va a haber una recontratación de aproximadamente 2/3 de esos funcionarios para estas nuevas alertas. Sí, y en ese caso no se necesita recursos extraordinarios para la parte de salud pública. Ya, para entender bien este punto, en la autoridad sanitaria, o sea, las Seremis de Salud del país, ¿cuántos contratos a contrata u honorarios son COVID? No. ¿Cuántos van a permanecer o no en lo que resta del año y cuántos se van? Ya, en la autoridad sanitaria no hay contratas ni honorarios, son códigos del trabajo autorizados por el Código Sanitario. Esos son 2.250 personas que mencioné yo anteriormente, 2.250 trabajadores. Y de eso,
van a quedar contratadas. Hay 600 personas que tienen fuero maternal y hay 960 que van a quedar contratados como van a ser redestinados a las otras alertas sanitarias. Por lo tanto, quedaría un remanente de alrededor de 800, que son los que 790. quedarían desvinculados. Esos quedarían desvinculados. 800 de 2.250 de aquí ¿al 1 de septiembre? No, parten el 1 de septiembre y otra parte en diciembre. Ya, entonces, en resumen, estamos hablando que en redes de 12.000 debe bajar a 6.000 en el plazo de aquí a diciembre. 50% rebaja la dotación. Sí, pero de aquí a diciembre eso es lo que va a pasar. Reducción de 50%. Y en Ceremis de 2.250 son 800 los que caen. De aquí a diciembre, un tercio son los que caen. Ya, se ofrece la palabra sobre este punto. Senador Chaguán, senadora Órdenes, senador Gaona, Flores. Sí, a mí me gustaría tener la opinión de los gremios sobre la materia, pero ciertamente yo creo que se haga un esfuerzo importante de mantener una votación. Yo creo que hacemos un esfuerzo. Un esfuerzo relevante. Sí. Ahora, hay que ver si qué dificultades dejan cada uno de los servicios, y sería bueno que en la Subsecretaría de Redes Asistenciales nos pudiera contar si hay un plan de contingencia para enfrentar esa disminución de personal. Sí, perdón, antes de seguir con las palabras. Yo creo que una cosa que a todos nos atraviesa la mente es que ustedes nos digan la utilidad concreta que tienen estos trabajadores. Porque uno podría decir, mire, está bien que saquen el 50% en redes, un tercio en las otras, porque en realidad lo que hacen hoy día, con pandemia ya muy en el suelo, no tiene utilidad. Uno tiene la percepción de que no es así. No, pues si yo lo mencioné. Sí, pero me refiero, yo quiero entender también el impacto negativo asistencial que esto va a tener, porque tampoco digamos que esto mirar para el techo y sacar el 50% de 12.000 es como abanicarse, no es lo mismo, algo va a pasar. Entonces, yo quiero saber cuál es la voluntad del Ministerio de Salud, independiente de Hacienda, de decir, mire, estos son nuestros trabajadores, queremos mantener estos trabajadores. Porque aquí va a venir una sangría, perdónenme que el término, una sangría lenta, de la mitad de esos 12.000 funcionarios en todo el país y otro tercio en las Ceremis de Salud. Y eso trae efectos, no gremiales solamente, sino que efectos sanitarios, porque cumplen funciones hoy que no son COVID y que cómo se van a reemplazar, cómo se cubren esas demandas asistenciales. Sigamos. Senador Gaona. Senador Flores y después senadora Órdenes. Sí, presidente. Agradecer la presencia de la ministra y quienes le acompañan. Y un poco la línea que usted mencionaba, tener claridad cuáles son las brechas que hoy día tenemos en los distintos establecimientos hospitalarios, porque hay muchos hospitales y servicios de salud que no han cubierto sus brechas de dotación de recursos humanos o de personal. Entonces, yo creo que es el minuto de sincerar este problema. Y ahí Hacienda tendrá que entender de que efectivamente hay déficit que con estas alertas sanitarias por el COVID se empezaron a cubrir. Una vez que terminó el COVID se empezó a cubrir esas brechas, comillas, artificialmente. Porque al final de cuentas, hoy día se va a despedir personal, pero yo no sé si el Ministerio tiene bien definido si ese personal efectivamente cubre las brechas o no. El personal que está en la Seremía de Salud quizás no es lo mismo que los que están en los hospitales o los servicios de salud. Entonces, por tener un poquito más de claridad de ello, y a lo mejor esta es la oportunidad para poder cubrir esas brechas. Hay una decena de hospitales, incluso hospitales nuevos que se han construido, que en los proyectos de dotación de personal viene la cantidad de médicos, de enfermeras, de todo que tiene que tener, porque el hospital se amplía, hay hospitales nuevos construidos recientemente que los pabellones están sin uso porque no está la dotación de personal ni de especialistas, por ejemplo. Entonces, si estamos despidiendo gente cuando nos falta gente, y porque quizás esa gente que tenemos que despedir está de acuerdo a una alerta sanitaria y está cubriendo cosas que no debiera cubrir, nos estamos engañando entre todos. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que sincerar y discutirlo definitivamente, porque si no vamos a seguir con esto y vamos a empezar a inventar alertas sanitarias para poder tener cubierto este problema, vamos a seguir teniendo hospitales de campaña, manteniéndolo en el tiempo porque efectivamente hay un déficit de infraestructura. O sea, yo creo que es la oportunidad para definir esto y tener una conversación bastante más amplia de este caso puntual del despido de funcionarios que tiene que haber.
Eso, presidente. Senador Flores, por favor, y después le damos, termino la ronda. Presidente, más allá de entrar a las cifras, por su intermedio a la señora ministra, yo creo que en algún momento quien administra el Estado, y hoy día le toca al gobierno del presidente Boric, tiene que sincerar. Y tiene que sincerar y no buscar más excusas, porque, a ver, yo siento de que cuando pasamos de la alerta sanitaria por COVID y se buscó la alerta sanitaria por viruela y después apareció otra, era la manera de cómo justificar. La pregunta es, ¿y ante quién? O sea, ¿estamos sobre indicadores objetivos que realmente hacen que esos funcionarios deban estar por la posibilidad de una viruela aviar? ¿O sencillamente lo que estamos tratando es de sujetar gente que atienda los hospitales y los servicios públicos porque lo necesitamos en esa condición? Porque si es así, y permítanme mi opinión, la verdad es que el sistema está sobrepasado hace rato. Antes de la pandemia ya estaba sobrepasado. O sea, es cuestión de bajarse del auto o subirse una micro y bajarse a una urgencia cualquiera y ver cómo esa gente atiborra las emergencias con el deseo de tener una cama en la mayoría de los hospitales de Chile y muchas veces no las tiene. ¿Qué decir de la pandemia o qué decir de lo que ha venido ocurriendo ahora? Entonces, yo creo que tenemos que sincerar cuál es la estructura que necesita la atención a través de salud pública en nuestro país. Y eso es lo que tenemos que resolver, porque más allá de comparar las cifras para atrás, lo que tenemos que ver es cómo tenemos que resolver hacia adelante y qué mirada vamos a darle al Ministerio de Salud o a la atención de salud desde el sector público. Y en este contexto, entonces, yo creo que estamos en una coyuntura bien loca, perdonen lo coloquial, porque estamos discutiendo algo que intenta justificar algo que tiene una raíz distinta. Y la raíz distinta es una asistencia deficitaria del sistema de atención de salud pública. Y en ese escenario entonces se nos va la mitad de la gente de redes asistenciales, se nos va un tercio ahora, entre agosto y diciembre, de autoridad sanitaria. Pero aquí hay una pregunta que no está contestada. Hay 600 personas de las 2.250 que tienen fuero. La pregunta, ¿se termina el fuero y se van o se termina el fuero y se quedan? Porque el fuero maternal dura un par de meses, entonces ahora se nos van. A ver, las matemáticas son re simples. Se despiden 700, más los 600 en fuero que no sabemos qué va a pasar con ellos. Pero la cuestión es, ¿los necesitamos o no los necesitamos permanentemente? Yo creo que el Ministerio de Salud tiene que fortalecerse, no achicarse. Y esa es una negociación que tenemos que tener con el Ministerio de Hacienda y con el Gobierno Central, no con el Ministerio de Salud. Yo creo que el Ministerio está súper consciente. Tenemos hospitales, ya lo dijeron otros colegas. Disculpa, te ocupé el asiento. Yo creo que hay conciencia en las regiones del problema que tenemos, presidente, y la conversación, por lo tanto, es completamente distinta. Podemos ver cómo resolvemos la coyuntura. Viene la discusión de ley de presupuesto y créanme, y se los aseguro, que yo no voy a apoyar nada a lo que tenga que ver con salud si no resolvemos esto, porque es una cuestión estructural, es la mirada del próximo año y del próximo, porque si no, vamos a ir saliendo del paso, tranquilizando a alguien, pero volvemos a tener exactamente el mismo problema el otro año, presidente. Yo creo que esta no es la respuesta ni la solución. Aquí vamos a despedir un par de personas porque no le están pasando más plata, nada más. ¿Por qué entonces estos 6.000 funcionarios que se van a ir no los colocamos en otras funciones que tienen que ver con las atenciones de cama? Porque estamos jugando al borde, estamos en el límite mínimo de la sustentabilidad del sistema hospitalario. Y en la autoridad sanitaria exactamente lo mismo. Entonces, vamos a ir al mínimo. Yo no pretendo ir al mínimo, yo pediría que el Ministerio de Salud se la juegue por subir un poquito el estándar. Lo mismo que le estamos exigiendo a las concesionarias, lo mismo que le estamos exigiendo a los demás. Subamos el estándar, no tratemos de resolver el mínimo, presidente. Gracias. Todos imaginamos que el Ministerio de Salud no quería perder esta dotación de funcionarios. Todos imaginamos eso, ¿cierto? Que los quería retener y que esta responsabilidad vendría de la autoridad económica. Senadora, órdenes, por favor. Muchas gracias, presidente. A ver, yo entiendo que cuando había que testear se requería mucha gente y que probablemente no sea un requerimiento hoy, pero también entiendo que ese personal ya salió, porque en un pic fueron más de 30.000. Entonces, por eso hacemos este reclamo, porque hoy día son más de 12.400 funcionarios y funcionarias que están sosteniendo también de una manera que cubrió las brechas que tenemos en salud. Por eso, insisto, esto para nosotros es un retroceso. Creo que hay que hacer
todos los esfuerzos, ministra, subsecretario, para mantener la dotación existente, porque se va a notar en los servicios, se va a notar en la Seremi la falta de este personal, que además está haciendo ruido en todas las regiones. Yo por eso daba el ejemplo de las urgencias diferenciadas en la región de Aysén, pero esa expresión puede ser diferente en otra región, pero claramente se va a notar el vacío. Así que yo espero que tengamos quizás el detalle, porque las funciones que hoy día efectivamente no se requieren, a mi juicio, son parte de esa diferencia de cerca de 15.000 y más funcionarios y funcionarias. Por lo tanto, creo que acá no tenemos otra cosa, presidente, que insistir en que se mantengan los 12.417 funcionarios en redes y los 2.250 en Seremi. O sea, ahí hay que hacer, yo creo que una nueva mirada, un nuevo ajuste, y obviamente estamos en plena discusión de ley de presupuestos 2024. O sea, si esto no es prioridad, yo no entiendo cuál es la prioridad para Hacienda, y por eso también lamento que no haya estado presente el día de hoy. Muchas gracias. Ministra, por favor. Para ir cerrando este punto, no sé, ¿el subsecretario quiere decir algo? Sí, después le doy la palabra. Ya. Sí, bueno, decir que nosotros, por cierto, que como sector siempre consideramos necesario el recurso humano, y por cierto que es difícil la situación en la cual no haya recursos para mantenerlos, pero también hay que entender que estamos saliendo de una situación bien particular que fue la pandemia, y que duró varios años y que implicó actividades extra, y que estos recursos se fueron incorporando paulatinamente a situaciones de brecha que reconocemos nosotros que son así, por eso es que estamos haciendo el esfuerzo por mantenerlo. También hay que reconocer de que la dotación de personal total del sector aumentó 55.000 cargos desde el 2019 hasta la fecha, y lo que estamos hablando son estos honorarios COVID, que eran los que permanecían hasta este momento, y que con los recursos que nosotros tenemos logramos, priorizando aquellas funciones que nos parecen más esenciales, que son las unidades de emergencia, las unidades de pacientes críticos, el tema de los diagnósticos de laboratorio, que ahora tenemos una red de laboratorios moleculares que da cuenta también de las distintas situaciones emergentes que estamos viviendo, y también parte de hospitalización domiciliaria pensamos que deben permanecer, pero también nosotros tenemos que ser responsables en el sentido de los recursos que nos entregan, y priorizar las funciones de acuerdo a los recursos que nosotros tenemos y la reasignación que podemos hacer. Y por lo tanto, esa es la circunstancia en la cual nosotros hemos priorizado, y también estamos viendo efectivamente, como mencioné, el hecho de que haya una distribución a través de los distintos hospitales donde se abrieron unidades, y que no se cierren esas unidades de pacientes críticos, porque justamente es algo que es importante de considerar, y para el presupuesto del 2024 nosotros estamos pidiendo que esos recursos entren en la planta. O sea, estamos pidiendo esos cargos nosotros, de manera que se empalme con los recursos que vengan en el año siguiente. Lo mismo con el tema de la autoridad sanitaria, donde yo creo que para la gente es más visible de que había gente que hacía testeo, trazabilidad, y esas situaciones han dejado de ser requeridas en esa intensidad. Ahora que nosotros estemos justificando los funcionarios con las autorizaciones en la autoridad sanitaria, con las alertas, la verdad es que el mecanismo que define el Código Sanitario en circunstancias en las cuales hay un riesgo para la salud es una alerta sanitaria, a través de la cual nosotros tenemos la posibilidad legal de contratar códigos del trabajo, que es una posibilidad que no está normalmente abierta en la administración pública. Es para estas circunstancias, y son circunstancias que han existido. Nosotros tuvimos una alerta internacional por la viruela del mono, por el monkeypox, o la viruela símica que ahora se menciona, que afortunadamente se ha logrado responder de buena manera, a pesar de que ha seguido transmitiéndose, y ya no constituye una emergencia de salud pública de interés internacional, como también ocurrió con el COVID-19. El tema de la gripe aviar es un riesgo que está presente, y que además en el verano es más relevante porque está relacionado a la migración de las aves marinas, que es mayor en esta temporada. Entonces, a pesar de que en el rubro agrícola esté controlado, para nosotros el punto de vista de la exposición a las aves migratorias persiste, y necesitamos tener una capacidad para responder en caso de que ocurran esas situaciones. Y el tema de la alerta de la situación climática que vivimos a nosotros nos implica efectivamente recursos extraordinarios para responder a ello. Y eso es lo que está definido en el Código Sanitario. Si hay otra emergencia, vamos a tener que decretar otra alerta. Es la mecánica. Nosotros estuvimos explorando la posibilidad
hacer algo más permanente, y lo estuvimos discutiendo con Contraloría, etcétera, y la verdad es que nos dijeron que este mecanismo era lo suficientemente flexible y rápido y que persistiéramos con el tema de las alertas cada vez que haya un riesgo sanitario de esa naturaleza. Por cierto que nosotros como sector tenemos una necesidad cada vez mayor de atenciones, los pacientes están más complejos, pero también tenemos que hacernos cargo de la administración de los recursos que tenemos, y eso es lo que hemos tratado de hacer responsablemente. El subsecretario de Redes, ¿quiere agregar algo? Vamos a ir cerrando ya este tema, para tomar acuerdo. Bueno, gracias, señor presidente. Efectivamente, nosotros hicimos un levantamiento de estas personas que están contratadas honorarios en el sistema, en todos los servicios de salud, y la información que tenemos da cuenta de los 6.070 que están trabajando en funciones que hemos definido como prioritarias. El resto de las personas tiene alguna función obviamente necesaria, pero que no afectaría directamente la apertura de camas nuevas o estas brechas históricas en estos servicios particulares, ¿no? Dicho eso, es evidente que si uno compara los sistemas de salud, y en este caso con la OCDE, por ejemplo, si bien la OCDE no tiene cifras globales y pueden ser comparativas, pero es evidente que nuestro sistema tiene menos dotación de algunos profesionales, por ejemplo, enfermeras. Es decir, si uno plantea ese como el estándar, evidentemente el sistema requiere más recursos, eso no hay ninguna discusión. Pero estamos comparándonos con un parámetro bastante elevado, ¿no? Y creo también que, enfatizando lo que dijo la ministra, los recursos que tenemos disponibles hay que hacerlo lo más eficiente posible, y a pesar de que hemos ido disminuyendo desde los 30.000 funcionarios COVID, el sistema ha mantenido la producción y de hecho ha igualado la producción al 2019, que fue cuando teníamos una tasa de funcionarios menor. Y para cerrar, también enfatizar, por cierto, que el sistema de salud en Chile requiere más funcionarios, eso no hay ninguna duda. Muy bien. Senador Flores, por último. 10 segundos, presidente. Cuando habían 22.000 carabineros en Chile y había necesidad de aumentar la dotación para la seguridad de la ciudadanía, se subieron a 34.000, 46.000, 48.000. Hoy día tenemos una dotación de 56.000 carabineros. Si están pidiendo más, se acaban de incorporar 2.000 más. En la PDI tenemos 8.000 funcionarios, más 4.000 asistentes policiales, y estamos pidiendo 5.000 más, y hay una conversación con Hacienda justamente porque hay un requerimiento ciudadano. La pregunta es, ¿y salud no lo merece? ¿O nos conformamos con seguir manejando el presupuesto histórico y apretamos y apretamos? Apretamos a los funcionarios que vienen exhaustos después de 3 años de pandemia, sin vacaciones, sin fines de semana, que en un sistema que claramente es deficitario. El punto es otro. Independientemente de la coyuntura, yo entiendo que ustedes están haciendo una planificación para que esto no se paralice, particularmente ni la urgencia, ni la ni la unidad paciente crítico, porque todo deriva en cama. Pero la pregunta es, ¿en qué momento damos el salto al cambio estándar? ¿Por qué no justificamos que el sistema de salud nacional no puede seguir derivando solamente al sector privado cuando ya la gente no quiere hacer una fila o quedarse en el pasillo y parte para la clínica? Entonces, el tema es dotación, no es una cuestión de tecnología, presidente. Muy bien, muchas gracias. El doctor Mesa, muy breve, por favor, ¿usted quería agregar algo? Presidente del Colegio Médico. Presidente, yo quiero insistir que, además de lo que se está hablando, hay que considerar que durante todos estos años hemos tenido un alto porcentaje de funcionarios con licencia médica, sí, en algunos estamentos hasta 40%, y esa situación de la precariedad de la salud, tanto física como mental de los funcionarios, no ha cambiado. Hoy es un tema importante, por lo tanto, al evaluar la cantidad de personal que requerimos, obviamente debemos considerar este punto. Hoy es un tema muy complejo, y lo otro, entender que los funcionarios siguen trabajando, pero si se les quiere pedir algo más con respecto a otros desafíos, como por ejemplo listas de espera, es muy complejo hacerlo con la cantidad de funcionarios que hoy tenemos, más aún si los disminuimos. Y si a eso le agregamos que el déficit funcionario se traduce de alguna forma en una menor oferta que molesta a la población y se traduce en mayores cantidades de agresiones, es un tema que nos complica mucho, y por lo tanto creo que hay que apoyar al Ministerio de Salud frente al Ministerio de Hacienda para que exista presupuesto justamente para retener a estos funcionarios y eventualmente buscar nuevas plazas, porque los desafíos son muy importantes. Y acá
no solamente se nos debe medir a nosotros como funcionarios en términos de productividad, cuánto somos capaces, sino que ver cómo ha ido mejorando la calidad y cómo mejora la calidad cuando un colega de UCI puede ver, en vez de 8, antes veía 12, 14 pacientes, ahora ve 8. Obviamente la productividad no aumenta, pero la calidad del servicio y la prestación dada, sin duda, marca una diferencia enorme. Gracias. Muy bien, en ese mismo sentido, entonces, para concluir esta parte, nosotros entendemos, ministra y el subsecretario, ustedes lo han dicho a su forma, a su manera, no sobran funcionarios de la salud. No están en exceso, sino que por el contrario hay que ir subiendo la capacidad de oferta asistencial. Ustedes deben jugar con los recursos que están sobre la mesa, que en este caso se restringen producto de esta alerta que culmina. Entonces, siendo así las cosas y teniendo claro que aquí no hay una responsabilidad de ustedes como cartera respecto a lo que va a suceder laboralmente con la estabilidad de los funcionarios, yo le sugiero a la Comisión de Salud que nosotros claramente le digamos a la autoridad económica y al Supremo Gobierno que nosotros no aceptaremos que haya desvinculaciones de trabajadores y funcionarios de la salud bajo el esquema de desvinculación que se pretende iniciar para el 50% de la dotación COVID de la red asistencial y para 1/3 de la dotación de la autoridad sanitaria región por región. ¿Habría acuerdo al respecto? Hay acuerdo. Lo manifestaremos por escrito y formalmente a la más alta autoridad. Bien, segundo punto de tabla, sobre la ley corta ISAPRE y FONASA. Quisiera partir ofreciéndole la palabra al director de FONASA, quien ha sido aludido de algún modo a raíz del tema de las deudas en clínicas privadas. Ya lo había señalado el presidente de las clínicas el día martes pasado, pero una clínica ha puesto en el tapete, que entiendo que no es socia de la Asociación de Clínicas, claro, ha puesto en el tapete su situación, Clínica Dávila, y entendiendo que este es un tema de alta complejidad y que lo estamos profundizando, le ofrezco la palabra de inmediato, director de FONASA, Camilo Cid, para que pueda precisar los alcances de esas deudas. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los presentes en la mesa, senadores y colegas, autoridades y invitados del sector privado en este caso y también del Colegio Médico. Quisiera señalar lo que ya hemos señalado primero que todo en varias oportunidades, pero que me parece muy importante, ¿no? Que es que esta deuda, que es una deuda de rebases de la ley de urgencia, ¿sí?, se produce en un contexto de crisis en Chile, en un contexto de pandemia. Hay que considerarla como parte de la crisis que se generó en el año 2020-2021. Esa es la mayoría de la deuda que tenemos de rebases. Porque no quiero insistir entonces en que se produjo en el gobierno anterior, que es responsabilidad de los anteriores administradores del FONASA. No es eso, ¿no? El tema es que se produjo en un momento crítico donde la prioridad era la atención por COVID y lo que no se podía evitar, ¿cierto?, era la atención de emergencia. Porque las emergencias, independientemente de que hubiese COVID, se produjeron de todas maneras. Por lo tanto, se produjo esta deuda en ese contexto. También señalar que ese era un contexto en donde los presupuestos de la deuda, los presupuestos tanto del periodo de estabilización como de rebases de la ley de urgencia estaba colocado en los servicios de salud. Nosotros lo que hemos hecho a partir de este año es centralizar la deuda y en una actitud de responsabilidad del Estado, hacernos responsables a partir de FONASA, ¿cierto?, del pago de la misma, ¿no? Eso me parece relevante como primer punto. Tanto es así, ¿cierto?, que nosotros hemos gestionado a partir del año pasado, de nuestro ingreso a la administración, con una deuda que era en ese momento cercana a los 300.000 millones. Nosotros el año pasado pagamos 100.000 millones de pesos en el año 2022, autorizados por el Ministerio de Hacienda, ¿cierto?, en deuda de rebase, que en ese momento todavía estaban en los presupuestos de los servicios. Por lo tanto, lo que hicimos fue abrir presupuestos a los servicios para que ellos cancelaran parte de esa deuda. No obstante, quedaron pendientes estos 200.000 millones de los cuales se ha hablado y que hemos informado en distintos momentos, por escrito, por listado, ¿cierto?, justamente a esta comisión también, y están pendientes y lo que hemos hecho es gestionar un pago, ¿cierto?, como hemos dicho, autorizados y en conversación con el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Presupuestos, que podamos pagar de aquí a marzo el 40% de esa deuda, es decir, unos 80.000 millones de pesos, asegurándonos también un pago menor, pero también un pago dentro de este año.
Con todo el resto de la deuda, lo que podemos, ¿cierto?, decir es que hay un compromiso de saldar esta deuda, ¿cierto?, este rezago producto de la crisis durante la presente administración. Respecto del caso particular, justamente una clínica que no pertenece a la Asociación de Clínicas, con quienes venimos trabajando todas las semanas, ¿cierto?, en conciliar estas deudas primero e ir viendo cuáles son cada una de los datos, ¿cierto?, de cada una de las instituciones privadas. Efectivamente nosotros tenemos con ellos una relación que obviamente es cotidiana, ¿no? Porque tenemos no solamente tema de rebases, tenemos temas de camas críticas, tenemos modalidad de libre elección, tenemos una actividad muy fuerte con esta clínica. Sin embargo, nosotros no hemos recibido este año, por ejemplo, solicitudes de reunión por lobby, para que se señalaba también en ese reportaje, digamos, ¿no? Lo que podemos decir es que lo que ellos informan también por deuda, nosotros no sabemos los respaldos ni cómo fueron obtenidos esos números. Lo que sí podemos decir es que la deuda de rebase no es más de 1/3 de lo que se señala en ese reportaje y que pueden estar a lo mejor incorporando en esa deuda cuestiones que son gastos de operación del momento, ¿cierto?, que otras veces lo hemos señalado, que suele haber 1 mes, 2 meses de desfase de que las personas entran a las camas, ¿cierto?, y de que entonces las cuentas empiezan a concretarse. Con todo, nosotros de todas maneras, por nuestra responsabilidad respecto del uso de los recursos, tenemos que hacer una revisión de las cuentas que se nos envían y por supuesto eso demora un tiempo y incluso nosotros tenemos un rechazo de cuentas, ¿no? Por ejemplo, esta misma clínica durante el año 2022 se le rechazó el 34% de sus solicitudes de pagos de rebase, porque no correspondían a rebase. Entonces, eso nos obliga a que podamos hacer estas revisiones en tiempo y forma. Con todo, yo quisiera dejar en claro que esta deuda histórica generada en un contexto de COVID es una deuda importante. Nosotros hemos hecho el compromiso de ir saldándola y trabajar en esto. Vamos, con esta clínica en particular, ya que no está en la asociación, vamos a tener una mesa de conciliación, los vamos a invitar a una mesa de conciliación, ¿cierto? Pero hay que tener claridad también de que este año, o sea, el gasto corriente de este año, tenemos presupuesto, tenemos las autorizaciones necesarias como para decir que lo que está ocurriendo en el periodo corriente está ocurriendo con pagos y revisiones y pagos en tiempo y forma y que en el periodo corriente no hay problemas, digamos, de operación del fondo con estos prestadores privados en el caso de los rebases. Y eso se debe a que justamente cambiamos también la operación. Nosotros estamos centralizando ahora el pago de las deudas de rebase, ya como operación, ¿no? Ya no están en los presupuestos de los servicios, ahora están en el presupuesto de FONASA, y FONASA durante este año está cancelando normalmente y permanecemos con esta deuda que, como decía, hemos gestionado para el pago, como ya he señalado. Para entender bien entonces, director, ¿la deuda sería menor a los 76.000 millones aludidos y no sería efectivo que se ha buscado conversar con FONASA? Lo que hemos dicho es que no conocemos los números que ellos evacúan. Nosotros tenemos un registro de una deuda que es 1/3 de eso que ellos señalan y efectivamente no es que no nos ha estado pidiendo reuniones urgentes y eso está en las ciertas comunicaciones por ley de lobby que no han ocurrido durante este año. Gonzalo Greve, después senador Chaguán. Seguimos. Sí, a ver, primero una aclaración. Es efectivo que la Clínica Dávila y las clínicas del Grupo Banmédica no pertenecen a la asociación gremial, pero nosotros, desde el punto de vista del consolidado de deudas, incorporamos la data que Banmédica o las clínicas de Banmédica nos entregan. O sea, cuando hablamos, te entregó el martes pasado. Cuando hablamos de 200.000 millones de deuda de servicios de salud y cuando hablamos de 130 o 140.000 millones de deuda con el FONASA, la deuda está incorporada. Ahora, yo creo que en esto, nuevamente, hay que hacer referencia a cuál es el problema que tenemos y que estamos enfrentando. Y en eso yo reconozco el trabajo que se ha hecho con el FONASA durante todo este tiempo, este cambio que se produjo este año en la cual FONASA se está haciendo cargo del manejo de las deudas por todos los conceptos, pero el problema que estamos enfrentando tiene que ver con los servicios de salud y con la deuda que hoy día dependemos todos de Hacienda. O sea, el problema lo tenemos concentrado ahí. Y volvemos, si la conversación anterior tenía referencia a Hacienda,
este tema también tiene referencia a Hacienda. Nosotros, por vía ley del lobby y por cartas directas, hemos hecho solicitudes de reunión con la directora de presupuesto y al día de hoy ni siquiera hemos tenido una respuesta. O sea, la respuesta es, refiérase al ministerio sectorial, ¿ya? Y esto es como el compra huevo, o sea, el ministerio sectorial yo lo entiendo, el presupuesto está limitado, el presupuesto está asignado, el compromiso de pago de la deuda, y lo volvemos a reiterar, es inaceptable. O sea, cuando a ti te contratan, cuando te fijan los precios, estábamos en un minuto de emergencia, aquí no cabía otra posibilidad que salir a apoyar, ¿ya?, en las condiciones fijadas por el ministerio en ese minuto, ¿ya? Entonces, cuando te dicen hoy día, te vamos a pagar la deuda en un porcentaje dentro de los próximos X meses hasta el primer trimestre del 2024, o sea, dependiendo de la nueva asignación presupuestaria y el saldo en el transcurso del gobierno, en forma nominal, nosotros no lo podemos aceptar. O sea, aquí nosotros cumplimos, prestamos los servicios, podemos tener diferencias en la cuenta, que el detalle, que se cobró un servicio que no corresponde, bueno, eso es parte de la revisión natural. Pero hoy día lo que estamos recibiendo como propuesta para nuestro gremio es inaceptable. Y la realidad es que el problema está hoy día circunscrito a Hacienda. Senador Chaguán, senador Gaona. Sí, lo que yo considero complejo es que no haya un registro en línea, un consolidado mensual. Perdónenme, porque estamos hablando de recursos. Pareciera natural que estos son, que hay que pedir una audiencia a FONASA para los efectos de establecer una cuantificación de cuánto se la deuda. De eso debería ser una información que debe manejar FONASA. Y ahí claramente a lo mejor los sistemas de control o administración no son los adecuados. Primera pregunta. La segunda pregunta es que efectivamente acá yo creo que claramente acá lo que no puede haber es que en definitiva no haya claridad respecto de cuándo se efectúan los pagos. Esto estoy hablando como ciudadano, cuando hablan que el mejor pagador de Chile es el Estado. Yo después de escuchar esto digo, bueno, si a alguien le pagan en 4 años, o sea, hay un problema mayúsculo. Entonces, yo le diría, primero, claridad conceptual. Segundo, si es que hay que hacer una discusión durante los meses que vienen por delante, hacer la ley de presupuesto. Y ahí es donde tenemos que poner énfasis justamente al pago, pero para eso, claridad respecto de cuánto se debe a cada cual. Nosotros todavía, créame, tenemos cifras globales, pero no hemos tenido el detalle. Entregaron un informe, entiendo la asociación de clínicas, pero el detalle consolidado y concordado con FONASA. Eso hasta ahora no está. Si no, es así, todavía no está, ¿no? Nosotros, el informe... Perdón, calma, nosotros damos la palabra acá. Sí. Entonces, se entiende que todavía no está. Y esa es una preocupación, porque si acá todavía no tenemos un sistema de administración de los recursos y, por supuesto, de la deuda por parte de FONASA, que uno puede esperar si es que en definitiva se produce una situación compleja y con solamente un seguro único de salud. Esa es mi advertencia. Al Ejecutivo primero, director de FONASA, senador Gaona, Gonzalo Greve. Gracias, presidente. No, señalar que los sistemas de control existen. Nosotros tenemos exactamente cuánto es la deuda que tenemos con la clínica. Lo que pasa es que tenemos distintas líneas de trabajo, ¿no? Tenemos la ley de urgencia por una parte, tenemos las camas críticas GRD, tenemos el segundo prestador auge, tenemos la MLE. Entonces, cuando uno tiene que consolidar todo esto, bueno, requiere unas horas de trabajo para poder determinar aquello, pero no es todo eso está registrado, ¿no? No hay ningún recurso que nosotros tengamos en nuestro presupuesto o en nuestra ejecución financiera de lo cual nosotros no sepamos lo que está pasando, ¿no? También hay periodos de revisión, ¿cierto? Como señalaba recién, que nosotros hemos pactado con las clínicas cómo las vamos a considerar, si después de un mes de atraso se considera deuda o no, si todavía están las personas atendiéndose, se pueden cobrar o no. Son temas de operación, ¿cierto? Que lo he dicho en otras ocasiones, que en una operación que suele ser algo así como 1,2 billones de pesos con las clínicas privadas, el que esté en 90 o 70, 80 millones en un mes, ¿cierto? Revisándose, es menos del 10%, digamos, ¿no? Entonces, claro, suele ser una cantidad importante, pero es porque la operación es muy grande, ¿no? Entonces, es necesario considerar aquello, digamos, y también está el tema que hay un tema que es de la normativa y de la ley, digamos, ¿no? Los servicios de salud son autónomos y efectivamente los servicios también pueden desarrollar contratos con las clínicas y pueden comprar.
a esa parte requerimos también una revisión mayor porque tenemos que pedir información a los servicios de salud, que ya eso no depende del manejo administrativo financiero del FONASA. Pero lo vamos a hacer y vamos a completar el cuadro cuando sea necesario, ¿no? Como sea necesario. ¿Será posible, les permito una sugerencia inmediata? Nosotros necesitaríamos, antes del 30 de septiembre, que es el día que ingresa el presupuesto de la Nación al Congreso Nacional, tener esta fotografía en la mesa y consolidada y concordada. No queremos tener dos versiones. La versión de la autoridad es totalmente respetable y aceptada porque la autoridad no tengo por qué no creerle a las clínicas, pero por favor, les pido, si hay acuerdo a los senadores, que antes del 30 de septiembre se consoliden todas las deudas. El diagnóstico sea uno solo, después veremos la terapéutica. ¿Hay acuerdo? Senador Gaona. Sí, presidente, en la misma línea. La verdad de las cosas es que yo no tengo por qué no creerle al gobierno en esta materia. Bueno, esto es una cosa seria. Tampoco tengo por qué no creerle a las clínicas, pero las cifras distan enormemente. Y aquí me dice el director de FONASA de que las operaciones son gigantescas y aquí me dicen que la deuda pone en riesgo la sostenibilidad, pero si las operaciones son gigantescas no tendría por qué estar en riesgo la sostenibilidad. O sea, por eso necesitamos esa claridad, porque ¿qué sacamos nosotros con reunirnos acá si ni siquiera el ministro Hacienda, la directora de presupuesto, tiene la dignidad de venir a presentarse acá y explicar por qué no le da los recursos al Ministerio de Salud? Entonces, yo creo que esta discusión no va a tener, salvo lo que usted nos señalaba que para el 30 de septiembre, no va a tener sentido mientras no esté Hacienda sentado aquí en la mesa, porque esto lo tiene que resolver Hacienda. El Ministerio de Salud no lo puede resolver. Y para eso hay que tener peso político para hacerlo. Y eso echo de menos en el Ministerio de Salud. Peso político. Para que discutirle a Hacienda y decirle, ¿sabe qué? Necesitamos que esto se resuelva. E incluyámonos en las glosas presupuestarias, veamos cómo se resuelve esto. Lo mismo que pasa con los temas de dotación de personal. Nosotros estamos dispuestos a colaborar, a ayudar y todo ello, pero aquí necesitamos a Hacienda y a la Dirección de Presupuestos. Entonces, si no, la discusión no tiene sentido. Y lo que usted plantea del 30 de septiembre me parece lógico y creo que es lo más razonable para ver qué podemos hacer nosotros, si que al final esto es una decisión de Hacienda. Pero nosotros tenemos la posibilidad, en la discusión del presupuesto, colocar el punto y condicionar la aprobación de ciertos presupuestos para que efectivamente esto se cumpla. El peso político siempre es un proceso, es una gradualidad que se puede alcanzar o no se puede alcanzar, pero no es responsabilidad del Ministerio de Salud. A mí me ha tocado trabajar con muchos ministerios de salud, muchos gobiernos diferentes, de distintos signos, y esta es una constante, habitualmente respecto a las miradas que hay desde quienes en Hacienda habitualmente dicen que el dinero se mal usa y que los problemas son de gestión, versus la mirada del sector, que es distinta, que es la que ha explicado acá. Ahora, nosotros como Poder Legislativo debemos influir más aún y vamos a presionar a la autoridad económica. Y en eso les pido que más allá de los roles de ser oposición o gobierno, nos alineemos todos los senadores en el sentido de exigir los recursos que requiere el sector salud. Estamos claros en eso. Tiene la palabra Gonzalo Greve, por favor. Sí, un pequeño comentario, señor presidente. Yo creo que respecto al tema de la deuda, al contrario, encantado de aquí a una fecha próxima tener una cuadratura. Yo creo que la cuadratura la tenemos. Hoy día tenemos, o sea, cuando hablamos de 200.000 millones con los servicios de salud, es una cifra consensuada con el Ministerio, ¿ya? En la cual incorporamos todos los prestadores, tanto los que están en nuestra asociación como los que no están. ¿Ya? Aquí la gran discusión está en lo que le corresponde al FONASA en términos de responsabilidad, lo que el FONASA se haría responsable en términos de este acuerdo que se lograría con Hacienda, pero nos sumamos a la solicitud de usted. Yo creo que es necesario un claro sinceramiento, pero yo creo que estamos bastante claros y tranquilos respecto a las cifras que estamos entregando hoy día. Muy bien. Aclarado ese punto, para avanzar en la conversación, que esperamos no dure demasiado hoy día, porque mañana continuamos, pero había un punto que me planteó el director de FONASA, que era importante precisar y que quedó esbozado a la vez anterior por usted, como líder de la Asociación de Aseguradores, que tenía que ver con la viabilidad o no del mundo de los seguros complementarios, ¿verdad?, en el actual esquema. Entonces, antes de dar la palabra al director de FONASA, quien tiene una presentación, me parece, al respecto, que quiere ilustrarnos sobre el punto, me gustaría preguntarle a don Gonzalo Simón
que usted pudiera precisar, don Gonzalo Simón, el cambio que se ha hecho de ejecutivos o directivos dentro de la Asociación de ISAPRE, que nos hemos enterado un poco por la prensa, si usted pudiera precisar de esos cambios y cuál es la situación en que quedó hoy día la representación oficial. Muy buenas tardes, presidente. Muchas gracias por la invitación a la comisión. Como siempre, muy interesante. En relación con la pregunta específica, porque nosotros además tenemos otro tema, no sé si queda para hoy día o para mañana, en relación con el cambio que se está produciendo en la asociación de ISAPRE, la verdad es que la formalización se produce el día de hoy, en el sentido que hoy día es el directorio en el cual se producen los cambios. Los cambios que se van a producir son que hoy día, hasta el cambio formal que se haga, tanto la presidencia como la gerencia general de la asociación de ISAPRE radicaban en una sola persona que era yo. Y lo que se está haciendo es volviendo al funcionamiento normal que ha tenido la asociación en todos los periodos anteriores, en los cuales esos cargos estaban separados en dos. Y por lo tanto, la presidencia de la asociación de clínica la toma don Gonzalo Arriagada, de la ISAPRE Nueva Más Vía, que es el presidente de la ISAPRE Nueva Más Vía, y la gerencia general la mantengo hacia adelante, digamos, mientras el directorio lo decía. Está claro entonces. Le agradecemos porque sería su último día, ¿no? Como ¿O va a seguir viniendo? ¿Ah? Como presidente de la Asociación de ISAPRE. Sí. Y de clínicas, le entendimos por ahí, quería tomar el control total. No. Me confundí, me confundí, mis disculpas, presidente. Es solo de ISAPRE. Solo de ISAPRE. Sí, efectivamente, hoy día es el último día. Muy bien. Sí. Muy bien, le agradecemos, Gonzalo. No sé si alcanzamos a ver el tema que usted tenía hoy día, si no lo vemos mañana. Sí. Bien, tiene la palabra el director nacional de FONASA entonces sobre seguro complementario. Por favor. Gracias, presidente. Bueno, lo que queríamos hacer era muy brevemente señalar que nosotros habíamos entendido en la presentación, y así lo comentamos en la vez pasada, de que más bien la presentación que hacía la Asociación de Seguros era una presentación en que se nos mostraban algunos aspectos de mejoramiento que eran importantes incorporar en la discusión para que el proyecto de la modalidad de cobertura complementaria pudiese funcionar. También conversábamos ahí, ¿cierto? Y ellos mismos hacían esta salvedad, ¿cierto? De que estamos en una mesa de trabajo interesante donde hemos recibido estos comentarios que se hacían en ese momento y estamos trabajando entonces en función de algún tipo de indicación que nosotros podamos hacer al proyecto en la medida que consideremos relevante esta información. También decíamos que mucho de lo que se comenta es más bien, más que por lo que está escrito, es por lo que no está escrito, ¿no? Porque mucho se juega, y así lo hemos planteado en el proyecto, en las bases de licitación, ¿no? Que sí van a estar orientadas, digamos, a generar una especie de regulación de los contratos, ¿cierto?, como tiene que ser durante el periodo de su duración. Sin embargo, me gustaría precisar algunas cuestiones muy brevemente, son muy pocas slides, pero básicamente que hemos recogido algunas de estas indicaciones o opiniones, ¿cierto?, basadas, por supuesto, en la experiencia de la industria, ¿no? Y fundamentalmente lo que hemos visto es que nuestro proyecto en forma estructural, digamos, pensado en las principales variables, como por ejemplo, como está pensado en cuanto a la forma de cobrar el precio, como prima plana o comunitaria, la forma de establecer los copagos como parejos también, las formas de consideración entonces de no discriminación por sexo, edad, e incluso por niveles de preexistencia, son posibles dentro de un contexto como el que hemos estado pensando, en un contexto de seguros de segundo piso, seguros voluntarios de copago, hemos dicho, o financieros, digamos, en una relación además que con el prestador la sostiene el Fondo Nacional de Salud, ¿no? Creemos que eso que son las variables como estructurales no están siendo de alguna manera criticadas, sino que más bien, como he planteado, hay unos mejoramientos que tienen que ver con ciertas cuestiones que sabemos desde
desde la generación de la teoría de seguros de salud, o sea, desde Kenneth Arrow, 1963, donde él tiene un trabajo muy importante, señero, ¿cierto? Dicen que esa es la generación de la economía de la salud. El premio Nobel de Economía, Arrow, escribió un artículo sobre incertidumbre en el mercado de los seguros de salud. Y ahí de lo que describe son los fenómenos de selección, ¿no? La selección adversa, el riesgo moral y los problemas de oportunismo que las personas pueden ejecutar en base a determinados conflictos, digamos, que se producen en estos mercados. Nosotros, en general, es bien difícil abordar todos estos problemas en cualquier país, en cualquier circunstancia, ¿no? Pero sí se pueden mitigar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el tema de selección adversa, ¿cierto? Que puede ser descrito como el comportamiento oportunista de los que están asegurados en función de ciertos incentivos. Hemos pensado, ¿cierto?, y discutido que las licitaciones tienen que ser con carteras homogéneas, ¿no? O sea, carteras cuya distribución del riesgo sea relativamente parejo. Entonces, nosotros nos ocuparemos de que las bases puedan presentar este criterio general, de manera que no se concentren riesgos, digamos, en las licitaciones. También hemos considerado la posibilidad de una permanencia mínima más allá de la que se señala en la propia proyecto de ley. Estamos estudiando que eso pudiese ser también una cuestión importante. En cuanto a las asimetrías de información, sin duda este es un problema inherente del sistema. Y aquí nuevamente pensamos que puede ser mitigado a través de la presentación, ¿cierto?, de carteras cuyos riesgos son relativamente conocidos, en función de que son personas que además están ejecutando atenciones o están utilizando en el sistema privado de salud ya en este momento. Entonces hay ciertos indicios de cómo se comportan, de cuáles son sus riesgos o sus costos esperados en función de la información que públicamente se conoce a través de la superintendencia o el FONASA en el caso de la modalidad de libre elección. Respecto del sobreuso, el riesgo moral tanto del prestador como de la persona, también nosotros creemos que se pueden incorporar algunas cuestiones importantes, ya sea en la propia ley o en las bases de licitación, que permitan que el riesgo moral sea mitigado. En particular, en nuestro caso, está el tema del riesgo moral del prestador, que puede ser mitigado o controlado de alguna manera a través de los mecanismos de pago que usa FONASA, caracterizados fundamentalmente por los grupos relacionados por el diagnóstico, que son contenedores o son especialmente importantes en la relación de los pagadores con los proveedores. También el tema de fiscalización que se hacía ver, ¿cierto?, de que estos seguros están suscritos a la regulación o la fiscalización de la Comisión de Mercado Financiero, la CMF, que yo la conocía como Superintendencia de Valores y Seguros, entonces me cuesta el nombre, pero efectivamente es una supervisión financiera, y a la cual, decíamos nosotros, la Superintendencia de Salud se incorpora en tanto la Superintendencia es fiscalizadora del FONASA y de la modalidad de libre elección. Y en la ley hay una ligación directa de la modalidad de libre elección con la modalidad de cobertura complementaria que permite mantener esa tuición sobre el FONASA, no necesariamente sobre los seguros. Se señalaba también la duda sobre los precios, y nosotros queríamos aclarar que si bien nosotros tenemos cálculos o tendremos también precios de referencia para nosotros mismos y para entender cuáles van a ser las ofertas que se presenten, lo que nosotros esperaríamos es que se compita por esa variable en la propia licitación. El arancel de la MSC, que es un elemento central, ¿cierto?, estará disponible, por supuesto, antes de la licitación. Habrá también considerado una fórmula de reajuste dentro del periodo de contrato que tenemos que determinar. Sobre la prórroga de los contratos, que se hacía ver que era un periodo inadecuado, decían las personas de la asociación, nosotros entendemos que simplemente es una cláusula que nos permita dar continuidad de la prestación de servicio.
y no se trata en ningún caso de una prórroga ilimitada, y habrá que también considerar cuál sería la mayor la prórroga de contratos vigentes más adecuada, digamos, el tiempo, ¿no? Eso es cuanto yo quería comentar y en base a los comentarios que se nos hicieron la vez anterior, presidente. Muchas gracias. Ya, como este es un tema que tiene complejidad y no todo el mundo lo sabe, yo les pido a todos, perdón el chilenismo, pero hablemos con pera y manzana. Porque no todo el mundo entiende, ni entendemos, tampoco queremos dar de expertos superlativos, pero creo que esto es clave que lo podamos ahondar y aterrizar. Por ejemplo, hoy día, entiendo yo, hay casi 8 millones de personas que tienen FONASA como primer piso y tienen algún seguro complementario adicional. Aquí lo estoy mirando a los aseguradores. El modelo que plantea FONASA en el proyecto de ley, ¿qué riesgos, qué similitudes, qué viabilidad? Volvemos a preguntarle a ustedes, ahora aclaradas las cosas por el propio Ejecutivo que ha puesto el escenario actualizado nuevamente, las condiciones que se plantean. ¿Cómo esto es posible que sea un camino, por ejemplo, de reconversión de lo que hoy día conocemos como el modelo de ISAPRE? Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Me presento primero porque lamentablemente estaba fuera del país en la primera citación. Soy Alejandro Alcérreca, presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile. Haciéndome cargo de su consulta, yo creo que hay dos cosas que son verdad. El proyecto, tal como está hoy día el seguro en el proyecto de ley, no es viable. Otra cosa, ¿no es cierto?, es que como decía el señor director del FONASA, estamos trabajando en una mesa técnica para darle viabilidad a ese seguro, y en eso hemos ya tenido 2 o 3 sesiones, si mal no recuerdo, ¿no es cierto?, y hemos avanzado, y en los avances es lo que acaba de presentarse en la presentación que acabamos de ver. Para nosotros es fundamental, y voy a tratar de ser simple, digamos, como usted me lo pide, que se mantengan ciertos principios básicos de un seguro. Y para eso, ¿y por qué esto? Porque el seguro, en definitiva, ¿no es cierto?, lo que hacemos es que en un grupo de asegurados, ¿no es cierto?, mutualizamos los riesgos. ¿Qué quiere decir esto? ¿No es cierto?, que aquí entran personas que tienen o están afectos a un riesgo, cualquiera sea futuro, que pagan una pequeña cantidad de dinero, que es la prima, ¿no es cierto?, para generar un fondo que administra la compañía de seguros, ¿no es cierto?, para pagar las indemnizaciones de aquellos que efectivamente fueron afectados por el riesgo cubierto. Esto es un tema eminentemente estadístico, por lo tanto, para poder calcular las probabilidades, en fin, se requieren grupos asegurados grandes. Por eso hablamos de la ley de los grandes números, ¿no es cierto? Y no solo un grupo grande, que en el extremo es la población completa, ¿no es cierto?, sino que tengan un grado de estabilidad. Y es ahí donde entramos, ¿no es cierto?, a conceptos como la selección adversa o el riesgo moral, que hablaba el director de FONASA, ¿no es cierto?, que si una persona entra al seguro porque le diagnostican una enfermedad y sale del seguro una vez que es tratado, obviamente que no se puede mutualizar los riesgos, y esto terminamos en una espiral, ¿no es cierto?, en que los precios van a subir hasta que no sea, a nadie le convenga tomar el seguro, porque se iguala el costo de la prima con el costo de la atención de salud en este caso. Otra cosa que es importante para poder evaluar los precios es tener una cierta gestión o control de los costos. Y en eso nosotros planteamos también, y se plantea algo en el proyecto de ley, pero que queremos entender bien cuál es el sentido. Es fundamental, ¿no es cierto?, que existan aranceles o una red, ¿no es cierto?, de prestadores, de forma tal que nosotros sepamos, ¿no es cierto?, que un diagnóstico X va a tener un costo, en caso de presentarse, relativamente conocido, ¿no es cierto? En tercer lugar, tal como lo hemos manifestado nosotros desde un inicio, el concepto, ¿no es cierto?, de prima comunitaria o la no discriminación por sexo o edad o el tratamiento de las preexistencias, efectivamente tenemos la solución como asegurados a ese tipo de materia, pero dice relación también con el grupo
asegurado suficiente y estable, ¿no es cierto?, que nos permita efectivamente entrar en mutualización de los riesgos, y eso es lo que estamos planteando. En todo esto, nosotros sí mantenemos una preocupación que tiene que ver, aquí con el señor superintendente, ¿no es cierto?, con el tema de la supervisión. Porque tenemos que entender cuál es el rol que tiene hoy día la industria aseguradora. La industria aseguradora y el seguro que se está trabajando es un seguro patrimonial. Nosotros no somos parte del sistema sanitario, nosotros no tratamos enfermos, ¿no es cierto?, ni tenemos que hacer ningún aporte más que el que podríamos hacer por conocimiento general, ¿no es cierto?, en lo que son las políticas o el sistema sanitario del país. Nosotros somos un seguro patrimonial que contribuimos a reducir el gasto de bolsillo de aquellos, ¿no es cierto?, que tuvieron que tratarse alguna enfermedad. Y a través de eso podríamos permitir, ¿no es cierto?, que las personas que hoy día no pueden acceder sino solo a la red pública, ¿no es cierto?, de atención, puedan tratarse también en redes del sector privado, que tengan su arancel prefijado, ¿no es cierto?, y que nosotros contribuyamos a reducir, ojalá sustantivamente, el gasto de bolsillo de aquellas personas que, en caso contrario, pasarían a engrosar las listas de espera, tanto para cirugía o consulta especialista o lo que sea. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, la actual CMF, en lo que está hoy día, como hoy día se organizó y como se está trabajando, ¿no es cierto?, tiene no solo el pilar de solvencia, que es la regulación financiera, a que hacía referencia hace un momento atrás, sino que un pilar, y existe una dirección general, ¿no es cierto?, al respecto, que es conducta de mercado, si es que la preocupación es, ¿no es cierto?, cuál es la forma en que la industria va a otorgar la cobertura desde el punto de vista ya más cualitativo, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, en términos de la cobertura de salud, de forma tal de que la CMF, en sus tres pilares, ¿no es cierto?, de regulación, supervisión y el tercer pilar de conducta de mercado, creemos que tiene ya resuelto el tema, ¿no es cierto?, que eventualmente se podría pensar que también pudiera resolver la Superintendencia de Salud. Esto solamente lo planteamos, ¿no es cierto?, porque la dualidad de supervisión y regulación, obviamente que da pie a riesgos en la operación, en la gestión de los riesgos propiamente tal de la industria, ¿no es cierto?, que queremos hacer presente. Eso como primera, intentando hacer una explicación lo más simple posible y dispuestos a seguir aclarando ciertas preguntas. Ya, pero para precisar, antes de dar la palabra al senador Gaona, ¿cuáles son los requisitos que usted le pediría al FONASA realmente para hacer viable la propuesta que ahí está señalada en el proyecto de ley? Primero, un grupo asegurado, ¿no es cierto?, que se permita que tenga un tamaño suficiente y con la estabilidad suficiente, o sea, y conocido, ¿no es cierto?, ex ante, para poder nosotros poder tarificar. Segundo, tener los aranceles o red de prestadores determinados antes para poder también, ¿no es cierto?, tarificar cuál es el costo de una determinada prestación. Yo te diría que con esas dos cosas aclaradas y acordadas, ¿no es cierto?, se puede licitar. Y el sistema de licitación, ya entrar a temas quizás más operativos, yo creo que es conveniente evaluar cómo funciona hoy día el seguro de invalidez y sobrevivencia, porque se pueden sacar algunas ideas que pueden operar también en la licitación del seguro, como se está planteando hoy día. La siniestralidad. Si la cartera es más chica y sinestrosa, se complica, ¿no? Bueno, la siniestralidad uno la calcula y obviamente que tiene precio de acuerdo, digamos, al riesgo y a la probabilidad de ocurrencia, pero mientras más grande sea el grupo asegurado, la mutualización de los riesgos, que no es sino repartir el riesgo de unos pocos que se enferman entre los más que no se enferman, ¿no es cierto?, es absolutamente factible. Además, perdón, una última, hemos conversado también que esto no tiene tampoco puede ser el todo nada, aquí puede ser distintos seguros. Muy bien. Podemos hablar de seguros para el GES, ¿no es cierto? Se puede hablar para seguros de enfermedades catastróficas, para consultas especialistas, en fin, yo creo que se puede armar, no es necesario tener un solo seguro, sino que a lo mejor dar la posibilidad de que las personas contraten
distintos tipos de seguros según su preferencia. Muchas gracias. Senador Gaona. Presidente, algunas cosas que me quedaron con duda respecto a la exposición del director de FONASA. Estaba escrito, pero yo no lo alcancé a ver. Respecto de la cotización, si va a ser considerada una cotización de carácter social y si esto está afecto o no está afecto a IVA. Eso no sé, estaba escrito, pero no alcancé a verlo, ven yo, pero no lo mencionó el director de FONASA. Lo otro, en principio, plantea también para la aseguradora, plantean de que ellos se rigen por la CMF, sin embargo, después y que no les parece bien, parece lo de la superintendencia. También eso me gustaría tener más claridad de cuál es la posición al respecto, digamos. Y también, se lo escuché a usted, presidente, 8 millones de personas del FONASA tienen seguro complementario. Eso es lo que se me ha informado a mí. No sé si es efectivo así o no, si por la vía de las empresas. Estamos hablando de seguros de empresas. ¿Cuál es el precio promedio de eso? Ya, pero espérese. No ¿Cuál es el hagamos precio diálogo promedio? bilateral. Porque yo vuelvo a insistir, evidentemente este Congreso está para corregir, mejorar y todo lo demás, porque tal como llegó el proyecto de ley no tiene ninguna viabilidad lo que plantea el FONASA. Yo sigo insistiendo que el fortalecimiento del FONASA es relevante y eso es para un proyecto independiente de esta ley de resolver el problema de la ISAPRE. No creo que tengan que necesariamente estar amarradas las dos cosas. Por lo tanto, me gustaría tener claridad del precio promedio. Y también que me aclare el director de FONASA, ellos se aventuraron a definir un precio y que en esas licitaciones habría un precio para el seguro complementario. Y parece muy atractivo. 38 mil pesos, algo así, pero eso hay que tenerlo claro que es por carga. No por jefe de hogar. No por grupo familiar. Por cotizante. Por lo tanto, esa familia son 38 por 4, por 5. Y además, si eso va a estar en la licitación, me parece que eso es lo más cercano a fijación de precio. Cuestión que yo no estoy dispuesto a aceptar. Entonces, si esa licitación va a fijar bandas de precio o va a ser libre, va a haber límite, un poco para ver si realmente esto es para discutirlo ahora en la ley corta o para hacer una cuestión bastante más relevante y mucho más grande en una reforma integral y poder establecer esta modalidad de cobertura complementaria no en este proyecto de ley, sino en otro distinto donde se incluye la reforma a la salud. Gracias. Le damos la palabra al director de FONASA y la ministra, si lo desea, o el superintendente. Vamos a ir ya cerrando porque tenemos que abandonar un poquito antes la sala para concluir este tema hoy. Mañana seguimos con la temática, igualmente en la sesión de Valparaíso. Director de FONASA. Gracias, presidente. Yo sigo lo que se ha dicho, ¿cierto? Y las condiciones que se han planteado, que son básicamente dos, ¿no? Que habría que ir a una indicación para poder hacer que el proyecto funcione, ¿cierto?, para los quienes se van a presentar finalmente a la licitación, ¿no? Que es que el grupo sea suficientemente grande, ¿cierto?, suficientemente persistente en el tiempo, digamos, de esa manera. Esa es una cosa, y que requiere aranceles y unas redes determinadas. Lo señaló el señor Alzarraca recién, ¿no? Esas dos condiciones estamos trabajando. De hecho, una parte en la ley aparece el tema de los aranceles. Hay un arancel de la MSC, ¿cierto?, que estamos trabajando, que es distinto a los que ya existen en el FONASA de la MAI y la MLE, ¿sí? Y después está el tema de la licitación, que tiene ciertas características y detalles, y se nos ha dado esta recomendación de que estudiemos, y de hecho ya la habíamos recibido y estamos analizando la de el seguro de invalidez y sobrevivencia. Así que yo esto lo veo más bien en un carril bastante controlado y posible de trabajo, ¿no? Dicho eso, hay algunos detalles que se preguntaron. La cotización, ¿no? Lo que pasa es que la cotización está considerada en la ley y estamos nosotros precisando aquello como dentro de el pago de la previsión de seguridad social por efectos meramente prácticos, ¿no? Para seguir usando los mismos mecanismos con los cuales automáticamente se paga y no tener que recurrir a pagos separados que pueden complicar y requerir un costo adicional al sistema.
Entonces, lo que ahí estamos haciendo es precisar que se refiere solo a eso y que eso no da características de seguridad social de ninguna manera, sino que simplemente es una forma de facilitar el pago del seguro. Y en ese caso, entonces, como cualquier cosa, lleva impuestos, digamos, ¿sí? Eso es una cosa. Y finalmente, en lo de los precios, señalábamos recién que lo que nosotros pretendemos es que las licitaciones sean competitivas principalmente en precio. No hay una fijación de precios. Lo que sí yo decía es que nosotros sabemos más o menos a cuánto podemos aspirar, porque justamente tenemos simulaciones y porque entendemos que aquí hay experiencia. O sea, lo que nosotros estamos, cuando simulamos, le pedimos las bases de datos a la Superintendencia de Salud, le pedimos usamos nuestras bases de datos de MLE. Por lo tanto, no hay mucho misterio. Sabemos lo que la gente utiliza, cuánto gasta, cuánto en las clínicas que está, y entonces hemos podido hacer esas simulaciones. Las cifras que se han conocido en algún momento en el pasado fueron hasta 30.000 pesos, pero hemos tenido valores menores dependiendo de ciertos supuestos o de las coberturas y que se pongan. Esto es muy sensible si uno pone más o menos copago, ¿no? Nosotros acuérdense que, y eso es lo que el sentido de la ley es que nosotros apuntamos a que las personas mantengan las coberturas que tienen hoy. Y eso genera una brecha que no es muy sustantivamente distinta a la diferencia porcentual que las personas cotizan hoy en promedio. Eso es lo que hemos dicho, ¿no? Más detalle, digamos, podemos verlo y es parte, digamos, de lo que hemos estado trabajando. Muy bien. Gracias. Superintendente y luego ministro, y vamos cerrando. Sí, muchas gracias, presidente. Solo a propósito, digamos, de lo... ¿Sí? Perdón. Sí, tiene la palabra, superintendente. Gracias, presidente. Como decía recién, solo para hacerme cargo, obviamente, de la posición de la Asociación de Aseguradores, yo insisto nuevamente, sostengo la invitación a dialogar, a conversar respecto de este punto. No, pero está tan cordialmente invitado y en su momento lo podremos hacer. Sobre todo porque nosotros vemos que en el mundo existe mercado regulado y existen superintendencias que tienen un rol respecto a esta materia. Pero entendemos también que en el proceso actual no existe ese vínculo, ¿no? El vínculo de los seguros es con la CMF y el interés superior nuestro es el resguardo de los derechos de las personas, que es el rol de la Superintendencia de Salud. Y en ese sentido, ya lo ha planteado el director de FONASA, una manera en que podemos resguardar aquello es aumentando esas potestades de fiscalización y supervigilancia respecto del FONASA, quien va a estar a cargo de la licitación de este tipo, digamos, de planes. Y por cierto que el mecanismo de pago siempre nos interesa no solo por la eficiencia económica, sino que también por el resguardo de la atención y la capacidad resolutiva respecto a los problemas sanitarios de las personas. Avanzar hacia GRD o hacia pago por resultado en el caso de la consulta ambulatoria no solo es virtuoso desde el punto de vista de la gestión, sino que también respecto a los resultados que se le otorgan a los pacientes. Por lo tanto, yo creo que ahí sí podríamos nosotros tener un rol en una etapa al menos incipiente como la que se está discutiendo hoy día. Ministra, por último. Y manifestar la voluntad del Ejecutivo de cómo se ha presentado el proyecto al Senado de que se enriquezca de esta discusión y el incorporar las propuestas que se hagan y que lleguen a dar una mayor viabilidad al sistema. Nosotros estamos abiertos a ello y nuestro interés justamente en este área es fortalecer la capacidad y la protección financiera de los asegurados. Y con ese sentido es que se está planteando esta parte de la modalidad de cobertura complementaria, solamente eso. Se prosigue mañana. Perdón. El precio promedio que había preguntado el senador Gaona también, si lo puede aclarar el Ejecutivo o la autoridad. Por su intermedio, presidente, le respondo al senador Gaona que de verdad que hoy día no es factible hablar de un precio promedio porque las coberturas son absolutamente disímiles. Estamos desde un seguro complementario colectivo, ¿no es cierto?, en que puede tener una prima por persona inferior a una UEF, ¿no es cierto?, a seguros catastróficos, oncológicos, de pago por diagnóstico, odontológico, de forma tal de que un precio promedio podría no entregar una información adecuada. Y lo segundo, a nivel de póliza, y a propósito del tema de los precios que también usted comentaba, hoy día hay 60 compañías de seguros, de las cuales casi 40 ofrecen seguros de salud, de forma tal de que el tema, digamos, de la competencia yo creo que está bastante asegurada y no hemos tenido como industria en
en el pasado ningún problema con temas de competencia. Y lo otro, nosotros tenemos alrededor de 14 millones de pólizas de seguros emitidas, y aquí estoy también poniendo las pólizas de seguro COVID, ¿no es cierto?, que de hecho termina su vigencia junto con su contratación junto con la alerta sanitaria. Y eso es independiente y es transparente si la persona está afiliado o no está afiliado, ¿no es cierto?, a FONASA o a UNISAPRE. Las coberturas están determinadas como un porcentaje con ciertos topes respecto al costo de la prestación. Así que ya hay, y eso es otra cosa importante, hay suficientes compañías para tener una licitación competitiva. Hay 14 millones de pólizas de seguros, ¿no es cierto?, que no tienen inconvenientes y que... Perdón, señora Cerrica, ¿esos 14 millones son de salud? ¿Son salud, de...? Solo salud. Ya, pero ¿cuántas personas son esas? Nosotros calculamos que deberán ser alrededor de 8 millones de personas. O sea, el número es coincidente con lo que mencionábamos. Sí, pero no solamente de FONASA, estamos hablando que aquí hay ISAPRE o 8 millones de FONASA. personas. ISAPRE, FONASA... 8 millones de chilenos que tienen un seguro de ustedes, de la Asociación de Seguros. Así es. Esa es nuestra visión. ¿Podríamos entregar más información? Algunos de las clínicas. Si fuera posible para mañana, que usted pudiera desagregar un poquito más esa cartera de 8 millones de chilenos que están en estas pólizas de seguro, en cuanto a sus características. O bien para la próxima semana, lo que sea factible para ustedes. No quiero forzar, pero creo que esa experiencia hay que precisarla mejor, hay que ponerla en la mesa. Si no hay información pública, tengo que preguntar a los asociados. ¿Habría acuerdo entonces en pedirle, por favor? Señor Gaona, estamos terminando. Última cosa, sí, lo que pasa es que me deja preocupado esto de que tengamos un seguro para el GES, un seguro para esto, otro seguro para esto, otro seguro de aquí, pero ya al final el ISAPRE lo mismo. O sea, hay un montón de planes. Entonces, si en general, por lo menos yo y varios de los que estamos acá estamos de acuerdo en tener un plan de salud universal, el seguro debería ser espejo de ese plan universal y punto. Pero vamos a tener seguro para esto, otro, al final vamos a caer en los mismos problemas que tenemos hoy día. Entonces, por eso cobra más relevancia hablar de una reforma a la salud y tocar estos temas allí. Y por eso estamos convocados para el día jueves, pues, estimados colegas. Por las autoridades, porque ahí vamos a entrar en todo lo de fondo. Son para discutir después. Ya. Estamos entonces. Muchas gracias por haberse cumplido la sesión. Se levanta.